Hola, buen día, bienvenidos a una edición más de Dialogando. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas les damos la más cordial de las bienvenidas y asimismo le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Evangelina Cruz Barba. Ella es doctora en Educación por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, miembro del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, área turismo, quien viene a platicarnos sobre las particularidades de la elección de carrera y de los rasgos de la personalidad de los aspirantes para las ciencias económico-administrativas. Muy buen día, bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir un poco de lo que hemos trabajado en relación a este tema de la elección de carrera. Doctora, bienvenida. Asimismo, le damos la bienvenida a la doctora Teresa Prieto, quien en esta ocasión nos va a acompañar para hacer la entrevista con la doctora Evangelina. Doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Comenzamos con este dialogando. Vamos a iniciar, bueno, pues bienvenidos a Dialogando con la doctora Evangelina Cruz Barba, que hoy nos va a hablar de los procesos de elección de carrera y rasgos de personalidad de los alumnos de las carreras económico-administrativas. Vamos a entrar de lleno a la entrevista, doctora. ¿Cuáles serían los principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes a la hora de tener que elegir una carrera universitaria? Hola, doctora Teresa Prieto. Bien, gracias. Esta pregunta tiene una etapa contextual. Ahora se está hablando mucho de los procesos disruptivos en la educación, que tiene que ver con este avance tecnológico que va mucho más rápido que los cambios sociales, políticos y económicos que se están dando en el mundo. Podemos nosotros hablar que esta problemática inicia más o menos en la década de los 90, más especialmente con la generación de los millennials. Ahora, ¿cuáles son los principales factores o problemas que ellos enfrentan? Básicamente es la información. ¿Por qué la información? Si hablamos desde un punto de vista de los principios económicos, que cuando hacemos elecciones buscamos un óptimo donde conocemos estas alternativas, ¿qué es lo que pasa entonces con esta modernidad? Tenemos un sinnúmero de opciones en una misma área de estudio. Eso es lo que ha dificultado esta elección de los estudiantes para elegir acorde a su vocación. Existe cierta confusión. Me gustaría también referir un poco lo que nos dice John Elster. John Elster, un sociólogo que ha manejado mucho los aspectos del vínculo de la economía, la sociología y la psicología. Y él nos habla precisamente de este problema de la racionalidad. Y él se enfoca básicamente en los extremos para comprender estos procesos de elección. Esos procesos que tienen que ver de una hiperracionalidad. ¿En qué consiste? En precisamente que hay tantas opciones que buscamos una de ellas, pero el alumno se pierde entre tantas opciones. Y al perderse, busca de alguna manera cierta certeza que no existe. Es como buscar esa vocación entre un cúmulo de posibilidades. Y ese es un problema, porque se dejan llevar por otros factores que ahorita mencionaremos. En el otro extremo está la racionalidad limitada, que John Elster refiere una irracionalidad, pero en economía se habla más bien de una racionalidad limitada que ya ha sido más estudiada en temas de la neuroeconomía, donde están implicadas estas emociones que nos hacen llevar una acción.
Ok, ¿cuáles son los principales factores que inciden para elegir? Ya dijimos que esta parte contextual. Acompañada del contexto está lo que se vive precisamente en este avance tecnológico, por ejemplo, la carrera de negocios internacionales, que es una de las más demandadas. Podemos identificar que el antecedente de esta carrera es en 1986. ¿Por qué? Porque a partir de esta firma de acuerdo de lo que es el GATT, donde muchas empresas vienen a México, se empieza esta relación comercial con los países, requieren ciertas competencias profesionales que pues el negocios internacionales es el que va a atender. Y por eso es una carrera que sigue altamente demandada. Acompañada pues va la parte de mercadotecnia y otras más carreras que tenemos aquí en el área del CUSEA, donde se suma ya la de recientemente Ingeniería de los Negocios. Entonces, esa parte contextual influye mucho porque se van generando modas. Otra carrera que podemos mencionar es turismo, nace en el 68, las Olimpiadas del 68, y a partir de esa idea es la calidad del servicio, las empresas turísticas, y bueno, ahí se sigue una relación de actividades económicas que van siendo influencia para contextualizar un entorno y que el alumno se vea atraído por esas actividades. Otra carrera recientemente es negocios gastronómicos, que también es como una moda. Estas carreras se van incrementando conforme se van generando mayor demanda, es como un efecto en cadena. Vienen los negocios, hay más requerimientos de actividades turísticas, más reconocimiento de la comida, etcétera, ¿no? Bien, entonces esos son los factores. Pero ¿qué hay detrás de lo que mueve a un estudiante para elegir una carrera? Podemos sintetizar el contexto, la influencia de factores externos y la cuestión muy personal sobre sus creencias, sobre lo que percibe de ese mismo entorno. Obviamente dentro de los factores externos está la familia, los amigos y pues a veces tener como un ideal de un profesor que en la carrera de la preparatoria le gustó un área del conocimiento y pues se orientan hacia esas. Básicamente podríamos sintetizarlo. Muy interesante, doctora, lo que nos comenta. Entonces, podríamos decir que factores que influyen dentro de la elección de la carrera pueden ser modas, pueden ser influencias o necesidades más bien sociales que se están presentando actualmente, necesidades sociales y económicas. También pueden ser pues la influencia de la familia, amigos o profesores que impactaron en sus vidas, pues consideraron retomar esa carrera. ¿Por qué usted cree que es importante la orientación vocacional, doctora, para elegir una carrera universitaria? Definitivamente es un factor muy importante porque como lo mencionamos inicialmente, al final la información, perdón, es el principal factor que podría ser el que afecta a una buena, a una mala elección. Cuando se está en la preparatoria, digamos que se está terminando en una etapa de la adolescencia, donde no hay orden, no hay control, bueno, la información que circula en los adolescentes es muy compleja. Necesitan información. En las preparatorias muchas veces se les aplica un test. Muchas veces subestimamos o no le damos importancia a ese resultado de ese test. Es muy importante considerar ese resultado y comenzar a hacer una discriminación de opciones. Muchas veces el adolescente o el que está en la preparatoria no sabe qué es lo que quiere hacer porque se confunde ese mar de opciones. Pero una opción es que en la orientación vocacional les ayuden a discriminar, a ir eliminando lo que no les gustaría, ver los resultados del test y entonces ya particularizar en las diferentes opciones, que entonces ya con esta
vaya acompañado de esa situación familiar, de entorno, de contexto, de gustos, de preferencias, para que entonces encuentren su vocación, su vocación. Es muy difícil que un adolescente, que un recién egresado de la preparatoria, sepa qué quiere ser de grande. Y por eso la información es valiosa. La orientación vocacional definitivamente es una gran herramienta para evitar estos altos índices de deserción que tenemos. Para usted, doctora, ¿cuál sería o qué deben considerar los alumnos para elegir la carrera correcta o adecuada? Es complicado, pero a veces se tiene que forzar un poquito para ellos desarrollar una imaginación. A veces el entorno laboral, ¿en dónde te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría hacer? De manera muy general, porque digamos que las personalidades son muy claras y yo creo que los padres de familia visualizamos a nuestros hijos y reconocemos ciertas características. Por eso me gustaría remitirme a la teoría de la personalidad de Holland. Holland desarrolla esta teoría desde 1975. El tiempo en que él la desarrolla no es casualidad. A partir de la década de los 70 es cuando comienzan a florecer las disciplinas, las profesiones, porque hasta los 70 o antes era todo muy, las profesiones liberales eran las que predominaban, eran pocas opciones, no había más que derecho, medicina, administración, contaduría, entre otras que no recuerdo. Pero después de los 70 se empieza a abrir ese abanico de posibilidades. Por ello, su teoría es muy pertinente para orientar hasta la actualidad, que se sigue utilizando como un mecanismo para identificar esas habilidades, esas aptitudes, esos valores, esas posibilidades que tienen de acuerdo a esos rasgos ya que son muy personales para que en un futuro tengan el éxito profesional. ¿Por qué? Porque al final el trabajo tiene que ser algo que lo haga sin que te duela, sin que te cueste trabajo. Entonces, es una pasión. Entonces, la vocación es encontrar esa pasión, pero es importante, reitero, darles la información a quien va a elegir. Eso es lo que yo diría. Doctor, ¿usted cree pertinente que se pueda habilitar algún chico, orientarlo vocacionalmente desde temprana edad, desde que es niño, por ejemplo, o no? ¿O es muy temprano? Yo creo que desde niño no. ¿Por qué? Es cuestión de observar su propia naturaleza. De hecho, desde niños ellos se van proyectando. ¿Pero cómo? Porque es un aprendizaje vicario, ¿no? El que inicia en la familia. Y por eso es que muchas profesiones se mueven con ese filtro de lealtad, que este concepto lo retomo de Akerlof, que tiene que ver con una experiencia muy personal que él quiere replicar y que tiene cierta lealtad para. Por ejemplo, los alumnos actuales de negocios gastronómicos, yo les preguntaba en una ocasión, ¿por qué eligieron esta carrera? Muchos de ellos contestaron porque tienen un negocio familiar, porque les apasiona la comida. Y entonces nos preguntamos, ¿de dónde surge esa pasión por la comida? Seguramente su mamá cocina rico, seguramente tiene experiencias muy gratas sobre la comida. Hay otra experiencia de otra alumna que no tiene que ver con CUSEA, pero sí me impactó cuando me platicó de manera tan espontánea. Le pregunto, ¿por qué decides estudiar medicina? Y ella me comenta, cuando yo era niña, tenía como 6 años, me tocó presenciar un accidente. Cuando vi el accidente yo quise hacer algo, pero no pude. Solamente observé y eso me impactó. Es una chica que actualmente ya tiene su profesión, su título de medicina. Y entonces son experiencias que a veces en la infancia marcan y ellos solos van direccionando. Hay quien la música y desde niños se ponen a tocar las cazuelas, etcétera, ¿no?
Yo creo que lo más complicado son las profesiones del área económico-administrativa, porque son tan parecidas en cierto sentido que precisamente viendo la teoría de la personalidad de Holland, las personalidades que están en este centro administrativo tienen que ver básicamente con 3 de ellas. Aun cuando él tiene 6 clasificaciones, está la personalidad social, la personalidad convencional y la personalidad emprendedora. Ahí es donde podemos nosotros ubicar a la gran mayoría de los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Cada uno con sus particularidades, que bueno, podemos profundizar en ellos si gusta. Pues muy Más interesante, adelante. doctora, porque aquí vemos pues que los estudiantes que aspiran a entrar a CUSEA pues tienen un perfil también parte de una historia de vida que los ha marcado para estar en este centro. ¿Usted qué piensa aquí? ¿Que existen algunos factores clave que influyen directamente en la decisión de estudiar en las carreras del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas? Sí, sí, los factores clavos precisamente tienen que ver con esas personalidades de gente extrovertida, en su gran mayoría. También en esas habilidades que tienen de socializar. Eh, digamos que podría yo enumerar lo que es el emprendedor, el convencional y el social. Y vamos a ver que todos nos podemos ubicar. Por ejemplo, eh, los contadores. Los contadores tienen cierta particularidad que se distinguen del resto. ¿Cuál es? El gusto por el orden, el no salirse de la norma. Es bien característico que, hablando de alumnos que tuve en alguna ocasión, los trabajos que les gusta hacer ellos es ¿por qué evaden impuestos? Porque ellos tienen en su imaginario la norma, el deber ser, y es algo que se distingue del área de negocios y de mercadotecnia, por ejemplo. Los emprendedores, ¿cuáles son cómo los vemos? Son personas energéticas, extrovertidas, perspicaces, eh, les mueve la retribución económica, están empezando los negocios, sus aptitudes para persuadir, para motivar. Entonces, esta personalidad emprendedora es muy presente en los egresados o en los estudiantes que tienen que ver con negocios internacionales, con turismo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el emprendedor de turismo y de negocios internacionales? La disposición de ayuda. El de turismo tiene aparte esa vocación social de la ayuda hacia el otro, la parte un poco más empática. El de negocios como que es más del interés económico. Entonces es una combinación entre estas 3 personalidades que siempre va a predominar una en función pues de sus actividades de búsqueda laboral. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las recompensas que tiene una persona que tiene una personalidad convencional? Por ejemplo, los contadores. Sus habilidades son mucho de la organización. Les gusta tener todo el orden. Y sin embargo, puede ser que los emprendedores les gusten más bien las actividades al aire libre o la socialización, no estar en una oficina. Básicamente son ideas que tienen que ver con lo que nos dice la teoría de la personalidad de Holland. Ay, aquí está Doctora, el también cubrebocas. una cosa que me llama mucho la atención y que puede ser que usted lo haya trabajado en su estudio es cómo las mujeres se fueron incorporando también a ciertas profesiones, partiendo de que pues en 1970, 80 eran pocas las mujeres que ingresaban a nivel superior. ¿Cómo se da este fenómeno a partir de la creación de carreras, digamos, más modernas?
y cómo es la incorporación de la mujer al campo de educación superior. Sí, lo ha mencionado muy bien, doctora. Precisamente a partir de los 70 hay un libro de la autora Rendón que nos habla de cómo estas mujeres a partir de la década de los 70 se incorporan, en qué actividades, de acuerdo al contexto precisamente, en el área de los servicios y la educación. Pero podemos también irnos a la historia de 1800 y 890, algo así, donde un autor, Coriat, refiere la migración inglesa que llega a Estados Unidos, donde las mujeres precisamente se dedicaban a este sector de los servicios. Las crisis movieron a que las mujeres iniciaran en el ámbito laboral. Y bueno, sabemos que hay muchos fenómenos que se han generado donde la mujer pues cada vez ha tenido más participación. Pero vemos aquí en el CUSEA, el área económico-administrativa tiene un gran porcentaje de mujeres más que hombres. Y han tenido un papel fundamental en, en el avance de las universidades en los últimos años. Entonces, por eso es importante, pues, que recuperemos como ese dato, ¿no? Cómo las mujeres se han incorporado de manera activa a, al movimiento académico, pero también laboral. Y bueno, hay grandes líderes que han salido del área económico-administrativa y en los diversos campos eh, del conocimiento. Entonces, pues yo creo que, no sé ahorita la cantidad de alumnas en relación a alumnos que hay en este centro universitario. Doctor, ¿usted tiene el dato? Eh, Definitivamente predomina las mujeres, casualmente tengo el dato. Eh, por ejemplo, en el área de la administración está más o menos equilibrado. ¿Por qué? Porque es una profesión ya de las más antiguas y de las que primeramente se fundaron aquí en la Universidad de Guadalajara, lo que es administración y contaduría. Pero lo que corresponde a mercadotecnia es un poquito más de mujeres. Bueno, turismo definitivamente se lleva el premio. ¿Por qué? Porque el porcentaje de hombres es alrededor de un 30%. Tecnologías de la información, ahí es en el sentido inverso, hay más hombres que mujeres. Relaciones públicas, hay más mujeres que hombres. Sabemos que estas habilidades sociales siempre se dan más en las mujeres que en los hombres. Y bueno, podemos mencionar en esta carrera nueva de ingeniería de los negocios, veamos cómo el nombre de ingeniería llama más a los hombres. Y entonces hay más hombres en esa carrera en relación con mujeres. Pues es muy Básicamente interesante. están algunas en equilibrio. Aquí podemos como mapear cómo están siendo de interés para los jóvenes, para estas nuevas generaciones, carreras novedosas también, y cómo también nuestro centro universitario se ha vuelto multidisciplinar de alguna manera, ¿no? Que no nada más es de áreas económico-administrativas, sino también están involucradas las ingenierías, las ciencias sociales, o sea, es un campo muy rico porque es un semillero de fortaleza que está egresando de nuestro centro universitario. Doctor, ¿usted qué opina de eso? Sí, yo creo que es una tendencia también internacional al momento en que tomamos el sistema de créditos en el 96, porque es una profesión, es imposible que se sustente ya solamente con un solo cuerpo teórico. Es necesario con esta disrupción que se da de la tecnología el abrir los campos a otras áreas del conocimiento. Como bien sabemos, voy a mencionar algo que tiene que ver con los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Son estándares nacionales de que todas las profesiones tengan habilidades informáticas en redacción, en idiomas, en ética. Es lo que recuerdo de momento, independientemente de la carrera que sea, porque son cimientos profesionales
que posteriormente se pulen con esta especialización. Aquí la parte de la disrupción y la multidisciplinariedad nos obliga a hacer un poquito conocimiento de todas las áreas. A veces este es el problema, porque salen los egresados y la pregunta es, ¿cuál es su especialización? Por eso vale la pena mencionar que otro de los requisitos a nivel nacional es la práctica profesional, porque en la práctica profesional es donde van a encontrar esa vocación. Es interesante conocer cómo los chicos egresados que están trabajando, la narrativa que hay detrás es que di una práctica profesional en la empresa, me gustó y me quedé a trabajar, y entonces ahí fue donde sigue su desarrollo profesional. Anteriormente no existían las prácticas profesionales, era educación y el trabajo. Entonces, esta parte es muy importante de la práctica profesional para que ellos encuentren su vocación. Ay, el cubrebocas no me deja. Y doctora, y bueno, pues muy interesante todo lo que todo lo que he estudiado. También pues nos gustaría saber, por ejemplo, qué papel van a tener las carreras ahora con este tema de la pandemia en cuanto a las tecnologías. ¿Cree usted que va a haber un viraje importante en la propuesta de estas carreras o qué cambios se van a venir dando a partir de esta experiencia que estamos viviendo todos los académicos, de estar en línea con los alumnos y de un aprendizaje diferente, digamos? ¿Qué va a suceder? ¿Usted qué vislumbra en unos años? Es complicado, pero todo lo estamos viviendo ahorita y vemos que una crisis siempre nos lleva a un crecimiento. Si no hubiera pasado esto, las tecnologías no hubieran sido tan utilizadas como últimamente la estamos usando. Entonces, aquí definitivamente va a haber un cambio porque tenemos que forzar nuestras habilidades, tanto como docentes y el estudiante también, para desarrollar esa. Es importante sacarla. ¿Por qué la estábamos postergando? Porque, bueno, siempre es preferente tener el contacto directo. Pero ahora cada una de las áreas del conocimiento requieren un aprendizaje situado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a sustituir ese aprendizaje situado? Bueno, tenemos que ser creativos y yo creo que la cuestión lúdica, las películas, la tecnología que nos invita a estar en esta tercera dimensión para hacer simultáneamente en otros escenarios, yo creo que se van a ir incorporando y va a llegar, ¿no? El momento en que no sea algo ajeno tanto para el docente como para el estudiante. De hecho, en esta cuestión que precisamente me encuentro yo, es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte emocional, la parte de traer aquí el cubrebocas, estoy yo batallando aquí en colocármelo adecuadamente, es complejo y entonces uno está como que en varios canales, ¿no? Está en el diálogo, está en el artefacto que tenemos en la computadora y bueno, tenemos que adaptarnos y creo que los estudiantes están viendo unas oportunidades que se requiere de mucha responsabilidad. Responsabilizarse de su educación, que creo que es el sistema basado en, bueno, lo que tiene que ver concentrado en el estudiante. Así es, pues complicado, ¿no? Se nos presentan escenarios complicados para los académicos y también para los estudiantes, porque pues la sala de clases se ha convertido en la sala de su casa, o en la cocina, o en el comedor. Entonces no es el mismo ambiente en el que pues en el que naturalmente nos desarrollamos, ¿no? Donde dice usted, pues en un lugar situado. Ya estamos en un no lugar, diría Agamben, ¿no? Estamos en los no lugares.
Entonces, esto pues va a revolucionar las formas de aprendizaje. Y como señala usted, doctora, pues tenemos que ser creativos y buscar alternativas también para que los aprendizajes pues se den, ¿no? Como se dan en el aula. Entonces, Sí, para cerrar, doctora, este diálogo, ¿usted qué recomendaría a los jóvenes que quieren ingresar a carreras del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas? definitivamente yo les recomendaría que tomaran mucha atención a ese test que elaboraron en su momento en la preparatoria, que se imaginen dónde les gustaría laborar, qué áreas les gustaría y qué áreas no les gustaría, y que apliquen otro test de manera extra, adicional, que dialoguen con su familia, que dialoguen con sus amigos, que dialoguen con egresados de las carreras, para que realmente su elección sea la más acertada y que se capitalicen en tiempo y forma, porque sí genera muchos costos el alto índice de deserción, tanto para las instituciones educativas como para las personas, ¿no? Porque la tasa de retorno, pues, es más, llega más pausado, ¿no? Lo que nos dice Gary Becker, entonces hay que tener esa tasa de retorno lo más pronto posible. ¿Usted cree, doctora, que esta pandemia puede traer deserción entre los jóvenes Sí, del nivel superior? sí, yo creo que sí. De hecho, algunos estudiantes han optado por postergar un poquito la educación, porque ellos sienten que no aprenden. No es lo mismo, requiere mayor esfuerzo, requiere mayor dedicación, mayor trabajo, y algunos han optado por postergar. Definitivamente sí va a dejar muchos problemas, pero también muchas áreas de oportunidad para la educación superior, para tener una mejor planeación. Así es, doctora. Pues ahí hay una gran beta de estudio, doctora. Todavía, ¿verdad? Ver qué está pasando con los procesos de elección de carrera en estos momentos de pandemia, ¿verdad? Es una lectura que nos falta y que podemos luego investigar, bueno, usted que es la experta en este tema y ver qué está pasando con los jóvenes en este momento, ¿no? En cuanto a su elección de carrera y pues los rasgos de personalidad que se están gestando actualmente. Sí, Porque como señala usted muy bien, pues hay emociones, afectos, sentimientos que pues tenemos que tomar en cuenta también en las cuestiones de personalidad de los jóvenes. Y sí, que pues yo creo aquí, que se va a gestar un nuevo joven a partir de todo. Sí, dígame, doctora. sí, aquí ahorita que menciona la palabra pasión, se me viene a la mente de Hume, porque no es nada más que nos vayamos con esa pasión al momento de hacer la elección, que esto lo critica algo John Elster, porque cuando tomamos las elecciones nosotros nos armamos una estructura de creencias, pero no necesariamente esas creencias son verdaderas. Entonces, a veces por eso la familia, los amigos, la escucha atenta es importante para aterrizar mejor esa idea y tener mayor información para una mejor elección y encontrar realmente la vocación con nuestros rasgos de personalidad para tener mejor éxito. Muchas gracias por estar en Dialogando, doctora. Esperemos pronto volvernos a ver, ¿verdad? Y saludar personalmente. Y pues yo creo que es muy interesante todo lo que dijo. Afortunadamente se va a encontrar grabado y lo podemos escuchar de nuevo. Muchas Gracias. gracias y muy, pues, afortunada de haber sido entrevistadora de usted. Un Muchas gusto, gracias. doctora. Muchísimas gracias, doctora Teresa Prieto. Gracias a la doctora Evangelina. Yo antes de despedirnos me gustaría hacerle una última pregunta para todos aquellos que nos están viendo y que están indecisos en la elección de su carrera y más en las ciencias económico-administrativas. Individualmente, ellos que tendrían que ver qué habilidades, esta vocación de, porque es difícil de pronto encontrar esta vocación
porque te gustan las ciencias sociales, las ciencias duras de pronto, y no las puedes encontrar. ¿Cómo un adolescente, bueno, saliendo de la adolescencia, podría encontrar un poco de su vocación? A veces creo que, gracias por tu pregunta, lo que nos asusta es precisamente esas habilidades en matemáticas. Aquí es muy recurrente escuchar, es que a mí las matemáticas no se me dan, pero en realidad cuando ves esas matemáticas conectadas con tu realidad de tu vocación, el ver cómo los negocios, el número cambia, se mueve, eso es lo que te va a generar el interés y entonces va a surgir la pasión por las matemáticas, porque eso es lo que me gustaría resaltar, porque eso es algo que he escuchado, que no les gustan estas áreas cuantitativas. Entonces lo importante es aterrizar en la práctica, que de hecho ahí es donde están sus habilidades, esas habilidades de relacionar su contexto con la vida académica. Hay cosas que prevalecen más en una personalidad que en otra. Por ejemplo, para los emprendedores están más orientados a persuadir, motivar a otros que las actividades que tienen que ver con cuestiones científicas. Son más prácticos. Sin embargo, bueno, pues se necesitan de todos los ingredientes para una profesión. Algunos van a ser más en mayor dimensión, pero esta parte cuantitativa es esencial, es el ingrediente básico, pero hay que saberlo colocar. Muchísimas gracias, doctora. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, agradecemos a la doctora Evangelina por acompañarnos en esta edición de Dialogando con, en la que pudimos conocer su trabajo y la importancia de esta investigación, de investigar las habilidades de cada uno de los estudiantes, de las estudiantes que van a ingresar a este centro universitario. Agradecemos además la presencia de toda la comunidad universitaria. Esto fue Dialogando con, los esperamos el próximo jueves a las 12 del día. Que tengan un buen día.